bueno estar acá acompañándolos en esta mañana. Y el mensaje de hoy es la reconstrucción, parte 3. Hoy cerramos esta serie llamada La Reconstrucción, así que hoy lo que voy a hacer es un pequeño resumen al inicio, por si usted se perdió las otras dos partes o no vino o se le olvidó, y ya entrar a la parte 3. Muy bien, entonces de forma muy resumida, lo que vimos fue que Jerusalén, que era la capital del reino de Israel, era una ciudad hermosa, era una ciudad impresionante, era una ciudad donde todo el mundo quería ir en su momento, porque era una ciudad amurallada, era una ciudad que tenía el templo. Salomón era el hombre más sabio, todo el mundo quería visitarlo, conocerlo, escucharlo. Pero en un momento el pueblo desobedeció y fueron destruidos. Toda la ciudad fue destruida por los babilonios. Destruyeron los muros, destruyeron las casas, destruyeron el templo. La ciudad quedó en ruinas, destruida. Pero en medio de todo eso tan difícil, tan complicado, el profeta Jeremías le dio una palabra de esperanza al pueblo judío, porque él les dijo: cuando pasen 70 años, dice Dios, yo los visitaré y los levantaré. Dios diciendo, esto va a pasar. Y esos 70 años pasaron, y entonces ya cuando pasaron los 70 años, ya no era el reino de Babilonia el que dominaba, sino que era el reino de Persia. Y entonces el rey de Persia en ese momento, que se llamaba Ciro, él hizo un decreto donde le permitió a todos los judíos volver a Jerusalén. Y entonces comenzó el proyecto de la reconstrucción de Jerusalén, porque todo estaba en ruinas, desolado, destruido. Y entonces se tenía que empezar un proyecto para reconstruir todo. Había que reconstruir el templo, había que reconstruir los muros, había que reconstruir las casas, había que repoblar la ciudad, todo. Y entonces el proyecto de la reconstrucción estaba dividido en 3 fases o en 3 componentes. La primera era el templo, que el líder era Zorobabel. Luego la segunda parte era la reconstrucción de la ley, que estaba a cargo de Esdras. Y la tercera parte, que es la que vamos a ver hoy, era la reconstrucción de los muros, que estaba a cargo de Nehemías. Ahora, la premisa de esto, sobre la cual hemos basado este mensaje, es de que así como Jerusalén quedó en ruinas, en destrucción y necesitaba ser reconstruida, así nos va a pasar a nosotros en algún momento de nuestra vida. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar reconstruir algo en nosotros. A veces es la salud, a veces es el corazón, a veces son las finanzas, a veces son los sueños, a veces es la familia, un matrimonio, algo que perdimos, algo que se nos cayó en pedazos. Todos necesitamos reconstrucción. Y los principios que hay en esta historia, la reconstrucción de Jerusalén, son muy valiosos para que usted y yo realmente podamos reconstruir nuestras vidas. Porque hay 2 formas de reconstruir: nuestra manera o la manera de Dios, que es la que realmente va a hacer que sea una reconstrucción exitosa y permanente. Así que vamos a repasar los principios de las primeras 2 partes y ya vamos a entrar a esta tercera parte. Entonces recordemos que lo primero que se reconstruyó era el templo, pero lo primero que Dios mandó a reconstruir fue el altar del templo. Fue lo primero que Dios dijo: hay que reconstruir el altar. Y eso es lo primero que nosotros, en cualquier aspecto de nuestra vida donde estemos mal, siempre la reconstrucción empieza desde adentro. De adentro hacia afuera, porque ahora usted y yo somos el templo de Dios. Y siempre la reconstrucción tiene que empezar desde adentro, nuestro altar, nuestra vida espiritual. Porque muchas veces esa es la causa raíz de nuestros problemas y de la ruina y de la destrucción que viene a nuestras vidas. Porque hemos descuidado nuestra vida espiritual, porque hemos dejado a Dios de lado, porque hemos vivido como nos da la gana, y eso nos ha llevado a la ruina. Dios empieza con nuestra vida interior, con nuestra vida espiritual. Que tu altar esté restaurado y encendido. Y ahí Dios empieza a trabajar. Luego, lo siguiente que hicieron cuando ya reconstruyeron el altar fue poner las bases, los fundamentos del templo.
Eso fue lo siguiente que hicieron. Y eso es lo siguiente que nosotros también tenemos que hacer para tener una buena reconstrucción en nuestra vida. Si el fundamento de tu vida nunca ha sido Jesús y su palabra, este es el momento para que lo sea. No puedes reconstruir tu vida sin que Jesús y su palabra sea el fundamento, la base de tu vida. Si no, todo se va a caer en algún momento, otra vez. Así que ellos reconstruyeron el altar, pusieron los fundamentos y empezó a llegar gente a ayudar. Dice, yo quiero ayudar, yo aquí vengo con mi pala y mi pico, aquí yo sé de esto. Pero también había gente mala que se acercó. Y Zorobabel, que era el líder de la reconstrucción del templo, cuando llegó una gente les dijo, un momentito, yo sé que ustedes dicen que quieren ayudar, pero voy a orar y pensarlo. Así que él fue, oró y discernió que esta gente que le quería ayudar tenía malas intenciones. Así que fue donde ellos y les dijo, no nos conviene edificar con ustedes. Gracias, pero no gracias. Porque aquí hay otro principio importante. Primero, nadie puede reconstruir su vida solo. Mucha gente fracasa en reconstruir su vida, cualquier área de su vida, porque lo quiere hacer solo y sin ayuda. Pero eso no funciona. Necesitamos de Dios y necesitamos de otros. Pero, tienes que tener cuidado. Porque hay gente que te conviene, hay gente que no te conviene. Hay gente que trae edificación a tu vida, pero hay gente que lo que trae es ruina y destrucción a tu vida. Y tienes que tomar decisiones, o si no, te va a volver a pasar lo mismo. Tienes que discernir como Zorobabel. ¿Quién te conviene para edificar? ¿Quién no? Así que él tomó esa decisión y tenía razón, porque estos que querían, entre comillas, ayudar eran enemigos y empezaron toda una campaña para oponerse a la reconstrucción del templo. E hicieron mentiras, le mandaron cartas al rey y al final detuvieron la reconstrucción. El otro principio que vimos, toda reconstrucción tiene oposición. Porque el diablo lo que quiere vernos es destruidos, en ruinas, sin esperanzas, caídos. Y cuando alguien decide levantarse y reconstruir su vida, va a haber oposición. Y en este caso la hubo. Pero lo más triste es que detuvieron la reconstrucción. Pero tal vez lo más sorprendente es que la gente judía se acomodó. Dijeron, se suspendió la obra. Y entonces Dios tuvo que mandar dos profetas para llamarle la atención al pueblo y decirle, el primero fue el profeta Ageo, que les dijo, muy bonito ustedes en sus casas acomodados y vean la casa de Dios en ruinas, esto no puede ser así. Les dijo, mediten sobre sus caminos. Los hizo reaccionar, pero el que más los hizo reaccionar fue el profeta Zacarías, que le dijo, Zorobabel, venga un momento, tengo palabra de Dios para usted. Dios dice, no es con fuerza ni con ejército, es con mi Espíritu Santo. Así que levántese y reconstruya ese templo. Y entonces, si usted ha dejado la reconstrucción de su vida a medias, la ha suspendido, es tiempo que te levantes y continúes. Así que entonces se levantaron y terminaron la reconstrucción del templo y hubo una gran fiesta y dedicaron la reconstrucción del templo. En medio de eso viene otro grupo a Jerusalén y en este nuevo grupo venía Esdras. ¿Por qué? ¿Cuál era la misión de Esdras? Esdras sabía algo muy importante y es que aunque se reconstruyera el templo, aunque se reconstruyeran los muros, recordemos de que habían pasado 70 años. 70 años representa un cambio de generación. Había toda una generación que no conocía la ley de Dios, que no conocía los mandamientos de Dios. Y él sabía que si no vivían conforme a la palabra de Dios, todo se iba a derrumbar otra vez. Porque eso pasa. Sin la palabra de Dios, todo se derrumbará tarde o temprano en tu vida. Esdras lo sabía. Y ahí vimos un pasaje lindísimo, vamos a repasarlo. Esdras 7:10, que nos dice cómo Esdras se había preparado. Dice, así fue porque Esdras había decidido, pongámosla en Reina Valera, por favor. Yo soy Reina Valera, perdón, soy tradicionalista. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla,
y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras iba con la misión de enseñarle la palabra de Dios a una nueva generación, porque ya estaban repitiendo la historia. Porque dice que Esdras llegó y le dijeron: Esdras, ¿a que no sabe lo que pasó? Y Esdras, cuénteme. Esta gente, los hijos de la cautividad, otra vez se están casando con mujeres paganas, están haciendo los mismos pecados de antes. Dice la Biblia que Esdras estaba tan indignado, tan frustrado, que se arrancó los pelos de la cabeza, y como se los arrancó todos, se arrancó también los de la barba. Dijo: no puede ser esto. ¿Cómo tan rápido están haciendo otra vez lo mismo? No puede ser. Urge enseñarle a este pueblo la ley de Dios. Así que Esdras se estaba preparando para enseñarle al pueblo la ley de Dios, y ahí quedamos la vez pasada. Porque en medio de esto sale otro personaje, que es el que entra en escena hoy, y con este vamos a cerrar. Nehemías. Y vamos a leer Nehemías 1, del 1 al 4 y el 11. Nehemías 1, del 1 al 4. Vamos a ver. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, esto es Persia, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y el 11 dice, porque aquí Nehemías hace una oración, él siente una carga, hace una oración y dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces veamos el escenario. Estaba reconstruido el templo, ya Esdras estaba en Jerusalén, pero faltaba algo que todavía estaba derribado y en ruinas: los muros de la ciudad estaban derribados. Eso significaba que el pueblo estaba expuesto, no tenía defensa, y la gente estaba triste porque los muros estaban derribados, y nadie se había animado a entrarle a eso. Todo el mundo decía: ay, qué difícil los muros, ojalá alguien Dios lo llame. Ojalá alguien Dios lo llame. Y entonces la Biblia nos dice que un hombre llamado Ananí se va para Persia con unos de Judá a visitar a su hermano, que era el copero del rey de Persia. Ahora, copero no era el que le hacía los granizados al rey por aquello, ¿verdad? Copero era el puesto de más confianza que existía, porque el copero, su trabajo era nada más y nada menos que agarrar la copa de vino del rey, se la tomaba y le decía: rey, no está envenenada, dele viaje. Ese era el trabajo del copero. Entonces prácticamente que la vida del rey dependía del copero. Entonces era un puesto muy importante. Estamos hablando que Nehemías tenía un puestazo, estaba muy bien acomodado en el imperio más grande de ese momento, y de pronto recibe una visita que va a cambiar su vida, porque llega su hermano y él muy inocentemente le pregunta: contame, ¿cómo está todo en Jerusalén? Y le dice: ay, Nehemías, la gente está triste, el muro está derribado, nadie quiere entrarle a eso. Y Nehemías siente algo en su corazón, porque nosotros cuando recibimos una noticia, algo así, nosotros podemos reaccionar de diferentes maneras. Nosotros podemos reaccionar con indiferencia, como que alguien nos cuente algo y ni fu ni fa. Pero también podemos reaccionar con cierta lástima, compasión,
y muchas veces soltamos esta frase: ojalá Dios mande a alguien, ojalá alguien haga algo. Pero ¿saben cuándo es lo peor? Cuando ese alguien es usted. Porque Nehemías entendió que a quien Dios estaba llamando para reconstruir los muros era a él. Eso me recordó una cosa. Yo un día estaba recordando cuándo fue la última vez que prediqué de Nehemías. Yo decía, ¿cuándo fue la última vez que prediqué de Nehemías? Y me llegó un recuerdo que me sorprendió. La última vez que prediqué de Nehemías fue la primera vez que prediqué como pastor en Santana. Y me pasó algo parecido a Nehemías. Porque resulta que así como Nehemías, a mí no fue el hermano, a mí fue el pastor Alex el que me embarcó. Porque yo andaba todo feliz, caminando, y llega el pastor Alex y me dice: George, a mi oficina. Y yo, pastor, yo ese día no fui, yo no llegué. Y entonces me dice el pastor, algo así como la cosa de Jerusalén, me dice: vieras que la iglesia de Santana está sin pastor. Y yo, ¿qué? ¿Y a quién va a poner pastor? Y me dice: ¿no quiere ser usted? Y yo, pero yo soy yo, ¿verdad? Me dice: le doy 3 días para que lo piense. Oiga. Entonces, para hacerles el cuento corto, me lo dijo un martes, el viernes le dije que sí, el domingo me estaba presentando. Y yo, ¿en qué momento me metí en este lío? Y así le pasó a Nehemías. Él estaba bien en Persia, de un pronto a otro dices, Dios lo llama, lo inquieta su corazón, y a los días estaba en Jerusalén. Y cuando vio los muros dijo: ¿en qué lío me metí? Porque era una ciudad enorme, el reto era gigantesco. Wow. Y entonces sucede lo siguiente. Vamos a leer Nehemías 2 del 1 al 5. Nehemías 2 del 1 al 5. Este es un pasaje bien interesante. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ven, interesante, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Porque no estás enfermo. Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Aquí vean qué interesante esto, y quiero aprovecharlo porque la otra semana tenemos conferencia de hombres. Vean qué interesante esto. Aquí tenemos a 2 hombres, Nehemías y el rey. Y entonces Nehemías dice algo, porque Nehemías es el que está escribiendo su propia historia. Él dice: nunca había estado triste delante del rey. Entonces aquí vemos algo interesante, histórico. Un hombre reconociendo que está triste, primero que nada. Lo segundo, un hombre observador, el rey, porque dice: esa carita no es la que siempre traes. Porque si hay alguien que conocía a Nehemías, era el rey. Porque la gente que nos conoce profundamente, íntimamente, conoce nuestras caritas. ¿Sabe cuando usted está triste? Cuando está feliz. Cuando perdió Saprissa, perdió la liga. Así que él nota algo diferente en Nehemías y le dice: ya lo conoce tanto que dice: esa cara no es la de enfermo, yo conozco tu cara de enfermo, esa no es de enfermo. ¿Qué te pasa, Nehemías? Y lo otro interesante, Nehemías le abre su corazón al rey. Le dice: rey, me siento así porque mi pueblo está sin muros, mi pueblo está triste y siento de Dios ir. Y entonces el rey le pregunta: ¿y qué es lo que quieres? Y aquí ya es el gol, porque Nehemías le dice: lo que quiero es esto, quiero ir, quiero reconstruir el muro, quiero
también que me ayudes con cartas para pasar por los territorios y quiero que me des madera para reconstruir los muros. Nehemías le dice al rey lo que siente, lo que piensa y lo que quiere. Queridos hombres, amigos, usted y yo necesitamos ser amigos como Nehemías y el rey. Porque a veces los hombres tenemos relaciones superficiales. Nada más hablamos de fútbol o de política, nada más. Pocas veces tenemos relaciones íntimas, profundas, como la de Nehemías. No hacemos preguntas como la del rey que le dijo: Nehemías, ¿cómo te sientes? Esa cara no es la que siempre tienes. Te conozco, eres mi amigo y te conozco. Y muchas veces tampoco somos como Nehemías, porque a veces los hombres, aunque estemos tristes, decimos: no, yo estoy bien, yo. Y no reconocemos que estamos tristes, no reconocemos que necesitamos ayuda por nuestro orgullo varonil macho. Entonces tenemos que aprender entre nosotros hombres, y aprovechemos esta oportunidad del Congreso para tener relaciones significativas, profundas, íntimas entre nosotros, y realmente ser un grupo de hombres que se ayudan, que se conocen, que se apoyan. Amén. Así que vengan el otro sábado. Muy bien, amén. Ahora, mientras esta sucedía, leamos Nehemías 2:10. Nehemías 2:10. Dice: pero oyéndolos Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, dice, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. El diablo es un vino, siempre oye todo. Y en este caso, vean que ya llegaron los rumores de que Nehemías iba a ir a reconstruir los muros, y dice, se enojaron en extremo. Y la Biblia va a utilizar, vamos a ver, algunos términos bien interesantes de lo que empieza a pasar de aquí en adelante. Porque como les decía, al diablo le enoja que alguien quiera reconstruir su vida, que alguien quiera levantarse, que alguien quiera cambiar. Y va a hacer todo lo posible para impedirlo. Hasta el final va a molestar. Entonces aquí los enemigos dijeron: vamos a hacer lo posible para impedir esto. Entonces Nehemías llega a Jerusalén y empieza a explorar la situación. Ve que realmente es complicado, que la gente no está animada, que el reto es muy grande, construir los muros de toda una ciudad. Pero aquí entonces surge una pregunta: ¿por qué eran tan importantes los muros? Reconstruir los muros. ¿Por qué era importante? Eso es importante explicarlo. Recordemos que los muros de una ciudad representaban fortaleza, seguridad y vigilancia. Los muros permitían que el pueblo no estuviera expuesto, vulnerable. Los muros permitían que ellos pudieran defenderse ante enemigos que querían invadir. Y los muros siempre tenían vigilantes. Desde ahí es que vigilaban cuando un enemigo se acercaba, y cuando veían que alguien se acercaba, entonces avisaban a todos los demás y les decían: se acerca un enemigo, tenemos que defendernos. Entonces los muros eran muy importantes. Y entonces los enemigos de Jerusalén, al darse cuenta que van a reconstruir los muros, dicen: no podemos permitir que Jerusalén vuelva a ser una ciudad fortificada y segura, tenemos que impedir que reconstruyan los muros.
representaban límites. Si nosotros queremos que la reconstrucción de nuestra vida, que no se vuelvan a repetir los errores del pasado, tenemos que aprender a poner límites en nuestra vida. Lo que vemos, lo que no vemos, lo que escuchamos, con quienes hablamos, con quienes nos rodeamos. Tenemos que aprender a poner límites, protegernos. Porque ahí está siempre el enemigo. Los enemigos siempre estaban alrededor de los muros esperando o un descuido o un pequeño agujero en el muro para meterse y destruir. Y así es el diablo en nuestra vida. Está esperando un pequeño descuido, un pequeño agujero para decir: aquí me voy. Y cuando nos damos cuenta, nos invadió. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar vigilantes. Entonces Nehemías entiende que es muy importante, pero el pueblo nadie le quiere entrar a los muros. Y Nehemías les habla y los anima y les dice lo siguiente. Nehemías 2, del 17 al 18. Nehemías 2, del 17 al 18. Les dije: pues vosotros veis el mal en que estamos, porque no tenemos muros, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio, en vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Así que el pueblo que estaba triste, el pueblo que estaba decaído, el pueblo que no tenía fuerzas, que no tenía esperanza, que veía imposible reconstruir los muros, ahora dijeron: levantémonos y edifiquemos. Si piensas que Dios no puede reconstruir tu vida, que no tienes esperanza, levántate y edifica, porque Dios terminará la obra. Lo que Dios empezó, lo terminará en tu vida. Levantémonos y edifiquemos. Pero lo otro bueno que hizo Nehemías, que Nehemías es un libro, un manual de liderazgo y de administración de proyectos. Es impresionante. Y entonces una de las cosas muy inteligentes que hizo Nehemías fue organizar a las personas para que reconstruyeran los muros y las puertas según su afinidad. Vean este ejemplo, Nehemías 3:1. Nehemías 3:1. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasap con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Mea y edificaron hasta la torre de Hananel. Ahora, la puerta de las ovejas era la puerta donde entraban los animales para el sacrificio. ¿Quiénes eran los más interesados de que esa puerta y esa parte del muro estuviera reconstruida? Los sacerdotes. Y entonces, muy inteligente, Nehemías dice: claro, voy a poner a la gente a reconstruir donde se sienten más identificados. Y así los empezó a organizar. Porque esa es otra cosa. Un buen líder anima y organiza. Un buen líder anima y organiza. Porque hay líderes que animan, pero son malísimos organizando. Y la gente se desanima rápido cuando todo es un desorden. Entonces hay que aprender a animar y organizar. Ahora, hay líderes que son buenos animando, pero no son buenos organizando. Y a veces al revés. Son buenos organizando, pero no animan, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que aprender a trabajar en equipo. Siempre hay alguien que tiene lo que usted no tiene. Entonces no se trata aquí de envidia, se trata de trabajar en equipo y que todos estén en el lugar correcto para que todos utilicen sus dones de la mejor manera, como lo hizo Nehemías. Entonces ya estaban edificando los muros y ahora sí los enemigos estaban que se los llevaba. Y veamos que era así. Vean cómo se pusieron. Nehemías, vamos a leer Nehemías 4 del 1 al 3 y Nehemías 4 del 7 al 9. Vean cómo se pusieron los enemigos. Vean que no os cuento. Dice: cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, dice, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos
se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oiga la burla. Dice, si sube un animalito ya se cae eso. Dice, y estaba junto a él, bueno, eso ya, el 4. Pero aconteció que, y entonces empezaron a burlarse, empezaron a hacerles burla. Ustedes, a eso se sube una zorrilla y se cae. Así es el diablo siempre. Empieza a burlarse de nosotros, empieza a utilizar sarcasmos para desanimarnos. Pero si usted es un pecador, usted es un hipócrita, usted cree que Dios va a reconstruir su vida, por favor. Y así empieza siempre. El diablo es poco original, siempre tiene las mismas artimañas. Así empieza. Pero entonces no le hicieron caso, dijeron: no nos importa, vamos a seguir. Y entonces vea cómo se pusieron. Ahora sí, ya esto es. Dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, ahora ya eran más, dice, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Dice, se encolerizaron. Ya no se enojaron, se encolerizaron mucho y conspiraron todas a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Entonces vean cómo pasaron de enojarse, dice, a encolerizarse. Dijeron: no podemos permitir que estos judíos, que se creen, no. Y entonces más bien se unieron todos los enemigos para en equipo atacar a Jerusalén. Si el infierno trabaja en equipo, ¿cómo la iglesia no va a trabajar en equipo? Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que unirnos y tenemos que defendernos entre todos, porque esta es la obra de Dios y todos somos responsables. Aquí todos cuidamos la obra de Dios, aquí todos vigilamos. No es de un ministerio, no es de un pastor, no es de un líder, es responsabilidad de todos cuidar nuestra iglesia. Amén. Así que ellos dijeron: bueno, aquí es. Y dice que es interesante, trabajaban, en una mano tenían la espada y en la otra tenían la pala. Así trabajaban, porque decían: si se pone esto, dejamos la pala y vamos con la espada, porque ellos decían: en cualquier momento nos pueden atacar. Así estaba de tenso el asunto. Pero lo bueno, terminaron. Amén, terminaron. Y así Dios va a terminar lo que empezó en ti. Aunque haya oposición, aunque se venga el infierno mismo, si Dios comenzó la obra en ti, la terminará. Y entonces veamos el final. Nehemías 6 del 15 al 16. Nehemías 6 del 15 al 16. Dice: fue terminado. Pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días, en menos de 2 meses lo hicieron. Lo que parecía imposible, en menos de 2 meses lo hicieron. A veces Dios parece que dura mucho, pero a veces Dios también acelera las cosas. Y dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Si llegamos hasta el final, a pesar de todo, a pesar de nosotros, es porque esta obra no es de nosotros, es de Dios. Y ellos lo reconocieron, y todas las naciones tuvieron que reconocerlo. Aunque les hicimos la vida imposible, aunque los atacamos, aunque nos burlamos de ellos, terminaron. Dios terminará con nosotros. Amén. Pero faltaba algo, porque muy bien, estaba el templo reconstruido, check. Estaban los muros reconstruidos, check. Pero faltaba lo más importante, lo que iba a hacer que realmente esa reconstrucción
permaneciese en el tiempo, que realmente vivieran conforme a la palabra de Dios. Y entonces aquí es donde vuelve nuestro amigo Esdras, porque Esdras es el que le va a poner la cereza al pastel a la reconstrucción. Porque entonces pasa lo siguiente, vamos a leer Nehemías 8, del 1 al 3 y del 9 al 10. Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Recordemos, había toda una generación que no conocía la ley de Dios, no la conocía, no sabía los mandamientos de Dios, no sabía la historia de su pueblo. Y entonces Esdras, muy inteligente, dice: si este pueblo no conoce su historia, si este pueblo no conoce la ley de Dios, si este pueblo no sabe cómo relacionarse con Dios, en unos meses esto va a estar otra vez en ruinas. Y entonces dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, es decir, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Dice: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es decir, Esdras empezó, les dijo: siéntense, y empezó a leerles toda la ley desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y así. Y todo el mundo estaba: wow, increíble, porque qué lindo es escuchar la palabra de Dios. Y más ellos que nunca la habían escuchado, imagínense lo que sentían: qué increíble. Y luego en el 9 dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque dicen, porque todo el pueblo lloraba, qué lindo, oyendo las palabras de la ley, lloraban. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Qué escena más linda. Dice que lloraban escuchando la ley. Oiga, lloraban escuchando los primeros 5 libros de la Biblia, porque ellos decían: qué increíble lo que Dios hizo. Dios creó el mundo en 7 días. Dios sacó al pueblo de Egipto. Dios abrió el mar rojo. Dios abrió el Jordán. Conquistaron la tierra prometida. Y estaban viendo todo eso. Pero más lloraban porque decían: ¿cómo no hemos obedecido la ley de Dios? ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos duele? ¿Cómo no hemos celebrado las fiestas? Ahora había una pregunta en el reto bíblico de las fiestas judías. La pegaron, ¿no? Yo decía: ¿cómo no hemos celebrado esto? No puede ser. Lloraba. Porque qué triste es un pueblo que no tiene la palabra de Dios. Pero qué felicidad cuando la palabra de Dios se enseña, se cumple y se vive en el pueblo de Dios. Amén. Y entonces hicieron un compromiso, y con esto voy cerrando y les pido que se pongan de pie. Ellos ese día hicieron un compromiso. Ellos dijeron: tenemos que vivir de aquí en adelante conforme a la palabra de Dios. Y ese día dice en Nehemías 9:38: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ellos ese día se comprometieron, porque ellos dijeron: Dios ha reconstruido el templo, Dios ha reconstruido los muros, pero hoy nos comprometemos. Esta destrucción no vuelve a pasar,
porque hoy nos comprometemos a vivir y a obedecer la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios, tarde o temprano, todo se derrumbará. Amén. Quiero terminar con esto que Dios puso en mi corazón ayer mientras preparaba el mensaje. Y es un mensaje para todos, pero en especial se lo quiero dedicar a los jóvenes y adolescentes de la iglesia. Hace 3 semanas creo que fue, yo no estaba invitado al campamento jóvenes, pero me invité solo. Entonces me fui, y cuando llegué estaba la gente de Abba Padre ahí, y yo sabía que Gaby iba a llegar, pero vi a la pastora Anita y yo, qué buena caballería espiritual hay aquí, Dios mío. Y entonces digo, qué dicha que vine. Y entonces hubo una administración lindísima, y había un amor de Dios tan grande que yo recuerdo que cuando iba a orar por un joven se me salían las lágrimas. Yo, voy a orar por usted, porque había un amor de Dios tan impresionante que nadie se podía aguantar ahí. Dios ama a la juventud de esta iglesia, y ese día nos lo demostró palpablemente. Y algo que yo vi en ese campamento es que Dios reconstruyó la vida de muchos de esos jóvenes que estaban ahí. Porque había jóvenes que llegaron con su corazón destruido, en ruinas, con su autoestima por los suelos, que tal vez tenían relaciones de familia destruidas. Dios reconstruyó muchas cosas ahí. Es más, Dios reconstruyó hasta relaciones entre ellos, porque había jóvenes que estaban peleados entre ellos, y Dios reconstruyó relaciones. Fue algo impresionante. Dios está reconstruyendo una generación, pero de nuevo, lo que va a hacer que esta generación permanezca es la palabra de Dios. Así que todos los jóvenes adolescentes que me están escuchando, que me van a escuchar, tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. Tienes que poner muros en tu vida, aprender a defenderte y aprender a dominarte, a poner límites en tu vida, a resistir los ataques, porque la generación que Dios esté preparando es la generación que va a enseñar a las generaciones del futuro, y necesitamos enseñarles a defenderse, a permanecer, y que no se caiga lo que Dios edificó. Así que voy a orar. Señor, gracias. Gracias porque esta historia de Jerusalén nos recuerda algo. Muchas veces nos sentimos como el pueblo judío, que todo lo que construimos y lo que nos costó tanto levantar, muchas veces se cae en nuestra vida. Todo parece que está en ruinas, en cenizas. A veces sentimos que nada puede reconstruir eso. Pero esta historia nos recuerda, aún de las cenizas, aún de las ruinas, tú puedes volver a reconstruir y levantar. Tú puedes reconstruir vidas, tú puedes reconstruir corazones, tú puedes reconstruir familias, tú puedes reconstruir matrimonios, tú puedes reconstruir finanzas, tú puedes reconstruir negocios, tú puedes reconstruir lo que sea. Si así nos sentimos hoy, Señor, si hay alguien que se siente así, yo te pido, dale esperanza, dale fe de que tú lo vas a levantar, de que tú vas a reconstruir su vida, que aunque lo que vea hoy es ruina y destrucción, hay esperanza de un futuro mejor, porque eso fue lo que tú le dijiste al pueblo de Israel cuando todo estaba destruido. Fue cuando Él les dijo: yo los visitaré, yo los levantaré, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, para darles un futuro y una esperanza. Esos son los pensamientos que Dios tiene para tu vida. Dios te va a levantar, Dios te va a sostener, Dios te va a ayudar. Sí va a haber oposición, sí van a haber momentos en que vas a sentir: no puedo, es demasiado difícil, no lo voy a lograr. Pero Dios te va a ayudar, Dios va a reconstruir tu vida. Y así, cuando todos ven la obra terminada, vas a decir como los judíos: que todos sepan que esta obra fue terminada, porque es obra de Jehová de los ejércitos. Dios reconstruirá, Dios reconstruirá. Y me sentiré feliz de ver lo que Dios hará en medio de nosotros. Amén.
¿Qué tal si terminamos adorando a Dios? Amén.